Muy buenas a todos, yo soy Juan Antonio, estamos en un nuevo bloque de entrevistas para Altmedia. Hoy estamos con el senador por la provincia de Buenos Aires, Lucas Fiorini, de Mar del Plata. Hola Lucas, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, Lucas, además de ser político, tiene una faceta intelectual, así que vamos a tocar de todo un poco, sí, varios temas. Bueno, primero, para los que no te conocen, Lucas, me gustaría que nos cuentes cómo fueron tus inicios en la política. Sí, bueno, yo vengo del interior de la Argentina, de la provincia de La Pampa, y me fui con 17 años a estudiar a la Universidad Nacional de Mar del Plata porque no había derecho en ese momento allá en La Pampa. Me gustaba la política desde la secundaria, si bien iba a estudiar zoología de chico, pero después quizás movido en el corazón por un sentimiento de justicia muy importante, y por las discusiones políticas que se dan en mi colegio y religiosas, sobre todo también vinculadas con lo político, en un colegio salesiano. En esa época, pensemos que era antes de la caída del muro de Berlín. Yo terminé en el 91 el colegio, entonces estaba toda la discusión también de teología de la liberación, etcétera. Y bueno, dije, vamos a estudiar abogacía. En esa época todavía no estaba tan de moda lo de ciencias políticas, y me fui a Mar del Plata, que era más amigable para un paisano de 17 años irse a una ciudad como Mar del Plata que venir a Buenos Aires. Y ahí, bueno, empecé a estudiar y rápidamente también empecé a militar. En la JUP, fui mesa nacional de la JUP en su momento, lo reorganicé, nos fue muy bien. Creo que fue una experiencia, sobre todo para comprender también, para vivir la militancia, la importancia de la militancia, para revalorizar la distancia que a veces hay entre la intelectualidad y la realidad, ¿no es cierto? Así que bueno, milité en la JUP y después armamos una organización política importante. El tiempo después hizo que me pueda también dedicar a lo privado y a unas cuestiones académicas, y en el 2013 volví fuerte y ahí fui concejal y después senador. Ese sería como el raconto rápido. Bueno, ahora vamos a ir a un poco más tu faceta intelectual. Después vamos a retomar cuestiones de coyuntura y de política actual. Me gustaría que nos cuentes cuál es tu visión de la política y sobre todo tu visión sobre el poder, ¿sí? Sobre el poder, su manejo, que es algo que por ahí desde nuestros sectores es como un poco mal visto o hasta se le tiene cierto rechazo al mismo concepto. Mira, creo primero que uno tiene que tener claro cuál es el norte que a vos te impulsa, ¿no es cierto? Entonces creo que para algunos de nosotros hay un eje central en el cual vamos a estar de acuerdo, que es la intrínseca dignidad de la persona humana. Y entonces ese principio personalista, que es el primer principio que enseña, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia, y que eso tiene un punto en común con varias corrientes de pensamiento, y que hace que haya primacía de la sociedad civil, por ejemplo, por sobre inclusive el poder político. Y eso también es importante verlo, pero digo, cuando uno tiene un norte que tiene que ver con la dignidad de la persona humana, con la justicia que tiene que haber entre las relaciones de las personas humanas, porque tampoco queremos que este principio personalista sea un principio individualista. El hombre es persona, obviamente que como persona tiene una faceta individual, pero también comunitaria, y por eso se da en relación con otros, y ahí el tema de la justicia es muy importante. Bueno, ese es como el norte, ¿no es cierto? Y dentro de eso, bueno, hay cuestiones que después son fundamentales, que si después las hablamos, obviamente, como la libertad. Pero digo, vos tenés esta cuestión clara de lo que tenés que defender. La dignidad de la persona humana, empezando sobre todo por los que menos dignidad tienen. Y entonces ahí es natural defender también a aquellos que tienen más vulnerable su vida, desde una persona que está por nacer hasta aquel que no tiene poder, que es pobre, que está marginado, que, bueno, esos son, digamos, norte que también nos tienen que mover. Ahora bien, para poder defender la dignidad de la persona humana, para que haya igualdad real de oportunidades, para que haya desarrollo
de las comunidades. Necesitas tener también una organización política que bregue hacia eso. La organización política tiene que ver con cómo vas construyendo poder, porque el poder va a tirar para uno u otro lado, para la justicia y para la dignidad de la persona humana, o para las concentraciones personalistas y económicas. Y entonces creo que ahí empieza también a visualizarse la importancia que tiene la lucha por el poder y por lo tanto la construcción política que hagas y la organización que te permita llevar adelante las ideas que vos tenés en tu cabeza. Eso me parece que hay que tenerlo muy presente. Y después también señalar una cuestión. Uno a veces puede, y es importante que haya intelectuales que marquen rumbo. El intelectual y quien también los francotiradores, por llamarlo de alguna manera, son importantes porque son aquellos que pueden dedicarse a señalar a veces desde afuera, estudiar en profundidad y a hacer faro o también a marcar cierto rumbo en lo conceptual. Pero también es cierto que el intelectual, por un lado, nunca tiene que olvidar que la realidad está por encima de la idea. Entonces siempre, por más inteligente que seas y por más análisis que hagas de la realidad, siempre la realidad va a ser superior. Entonces el primer punto de lo intelectual es el peligro de que no caiga lo que decía Popper en la soberbia de los intelectuales. Pero B también en este tema político es que es muy importante, te decía, los intelectuales porque marcan un rumbo, pero también es cierto que necesitas construcciones de poder político, por lo que decíamos antes, para poder sostener ese rumbo en el cual soñás. Y cuando la construcción de poder político es amplia, es mucho más amplia que lo que te permite quizás el purismo del libro que escribiste o del reportaje que hiciste o de la exposición que diste en una clase. Es mucho más amplia. Primero porque la realidad es más amplia. Segundo porque es cuantitativa, es decir, se construye con aquellos que representás. Y para muchos de nosotros queremos representar a todas las personas porque creemos en esa dignidad intrínseca de la cual hablamos al principio. Por lo tanto, tiene que haber toda una faceta de construcción política y entonces tiene que haber también cuadros políticos que se dediquen a esa construcción, porque si no, queda todo en intelectuales aislados que están desconectados de un proceso de construcción política que tiene que ser alimentado desde lo doctrinario, desde la teoría, pero que a la vez tiene que retroalimentar a ese intelectual. Entonces ¿yo por qué digo esto? Porque a veces pareciera que hay como una tensión que existe, pero que no se comprende, que es importante el intelectual suelto, pero también es importante el proceso de construcción política por el cual das las peleas también muchas veces verdaderas. Si es cierta la visión de lo que estamos diciendo, y hay concentraciones, por ejemplo, económicas o de poder que marcan rumbos y que tratan de llevar a los pueblos a lugares que no son los mejores. No sé si los puede preocupar un intelectual que esto se los dice con claridad, ¿no? Y los puede incomodar. Pero también los incomoda, y quizás los incomoda mucho más, cuando hay un proceso de construcción política que directamente les pelea el poder. Entonces, las dos cosas son ciertas. ¿De qué sirve un intelectual si nunca puede plasmar en la realidad aquello que sueña? ¿De qué sirve un esquema de poder político si está vacío de sueños, de nortes y de ideas claras? ¿Te considerás, teniendo en cuenta esto último que hablabas sobre los intelectuales, ¿te considerás un realista o un idealista político? Mirá, siempre eso que señalaba, que la realidad te enseña todo el tiempo y que la única verdad es la realidad, es lo que uno experimenta también. Es decir, una cosa es lo que uno a veces, los preconceptos que va teniendo en la cabeza, y otra cosa después lo que sucede en la realidad. Por lo tanto me considero más un realista. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con el término realista, porque nuestro norte no es simplemente la descripción de la realidad, es también transformar la realidad. Entonces nos basamos en la realidad, pero para poder transformarla.
Lo que no hacemos es basarnos en un idealismo utópico desconectado de la realidad para transformar la realidad. No, partimos de la realidad conociéndola, pero nuestro norte no es un realismo que solamente exprese una simple lucha del poder por el poder mismo, sino un norte que tiene que ver con, y que se mide concretamente por cómo está la dignidad humana de las mayorías, de los pueblos. Bueno, eso es lo que uno quiere transformar. Ese es el norte de libertades, de justicia, al cual uno lo llama. ¿Me explico? Entonces, somos realistas en cuanto a la lectura de la realidad, pero no en cuanto a un fin de ser partícipes de un status quo que puede ser inicuo. Entonces eso también es muy importante para tenerlo en la cabeza, porque si uno no hace esta distinción, el idealista se va a poner en un lugar que va a poder recriminarle al realista ser un mero instrumento de un sistema que no funciona o de un mundo que tiene cuestiones que corregir. Sí, por supuesto que las tienen que corregir. Nuestra diferencia es que nosotros partimos de la realidad, porque respetamos la realidad, porque tenemos que ser humildes ante el creador y ante la creación, porque somos simples criaturas. Bueno, y en esta realidad que nos toca vivir, para vos, ¿cuál debe ser la relación que se debe establecer desde la política entre individuo y sociedad y entre lo público y lo privado? Entendiendo lo público como lo que entendemos como Estado y lo privado como el sector, ya sea empresarial, trabajador. Mirá, primer punto. Ya los griegos decían algo muy sabio, que todo en su medida y armoniosamente. Entonces, creo que cuando los procesos filosóficos, doctrinarios y políticos niegan la realidad y por lo tanto que nosotros somos personas con una sacralidad fundamental y con unas características propias, y se niega a la persona, los procesos terminan en una insectificación del individuo, donde el colectivo y el Estado puede absorber a todo, y eso ha llevado a experiencias nefastas. Creo también que cuando se niega la realidad de la vinculación en la cual vive el hombre, ninguno de nosotros ni nació solo, ni se desarrolló solo, sino en comunidad, en relación. Cuando se niega las vinculaciones, terminamos en un individualismo egoísta, de caprichos, que es lo que hoy quizás estamos viendo como realidad cotidiana, ¿no es cierto? Pero que no sirve a los efectos de poder convivir entre las personas, y me parece que no lleva a un buen norte. Entonces, son dos realidades que a veces pueden estar en tensión, pero que hay que tratar de armonizar. Una persona que tiene una dignidad que hay que respetar, pero que se realiza en comunidad. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y eso me parece que hay que tenerlo muy presente en la tensión entre la persona y el individuo, pero me gusta más el término persona, y la comunidad. Entonces, tiene que haber articulación, organización de esa comunidad, que obviamente respete entonces los derechos, las libertades, pero no derechos y libertades que después no permitan construir un bien común, sino que se tengan que equilibrar. Y después, entre lo público y lo privado, yo creo que hay que entender que esta concepción implica que si todos tienen igual dignidad, necesitas instrumentos para llevarles dignidad a aquellos, sobre todo, que están postergados o que son más indefensos. Y ahí aparece el rol del Estado, que no se puede reemplazar. Ahora, si ese rol del Estado se magnifica, se deifica, bueno, caes en las experiencias totalitarias que tanto daño han hecho. Entonces, lo que hay que ver es cómo equilibramos esto, y por lo tanto lo público tiene que estar al servicio de la persona, y a la vez entender que todos nosotros vivimos en un espacio que necesita también
de lo público. Creo que en esto ayuda mucho también la ubicación que le demos al hombre. Por eso para mí siempre fue claro que antes que una discusión política es una discusión, si vos querés, obviamente doctrinaria de valores y filosófica, pero antes que eso y sobre eso es una discusión religiosa. Para muchos de nosotros el fundamento último que nos hace considerar a todos realmente iguales en dignidad, pero profundamente iguales en dignidad, y por tanto que tenemos que trabajar por la dignidad de todas las personas, es la igualdad que nos da alguien que nos creó. Creo que tener una visión clara de Dios ayuda mucho para que el Estado no se te deifique, ni para que la persona no quiera ser como Dios y por lo tanto una individualidad aislada que reniega o le nefrega el prójimo. Bueno, ya que hablabas de la parte religiosa, ¿qué significa y cómo influyó en tu vida? ¿Qué significa para vos y cómo influyó en tu vida el Papa Francisco? Mira, primero que no puedo dejar de señalar lo fuerte que es para nuestro país, que creo que como suele suceder no nos damos cuenta ahora y nos vamos a dar cuenta después, que la principal figura de la principal religión del mundo sea un argentino, que para colmo está marcando un rumbo con claridad. Creo que el gran valor que el Espíritu permitió gracias al Papa Francisco es que en la Iglesia, que es católica y por lo tanto es universal, recuerde que es católica y que es universal, que no es solamente eurocéntrica, que pueda venir un Papa de un rincón del mundo, de las periferias, diría el propio Papa. Fin del mundo. Del fin del mundo. Entonces digo, desde las periferias muchas veces, desde las periferias se ve más claro. Eso es una gran realidad, por lo tanto el Papa ve claro. Y me parece que nos ha ayudado a comprender, sobre todo, que cuando los cristianos, para ser tales, tenemos que no perder de vista el mandamiento central, que es el amor a Dios y al prójimo como a uno mismo, y en ese prójimo entender que no me digas que amas, como decía San Juan, no me digas que amas a Dios si no puedes amar a tu hermano que tenés al lado. Entonces, si el amor al prójimo es fundamental, y el amor a un prójimo que es imagen de Dios, porque eso es lo genial de nuestra religión, que es que todos somos imagen y semejanza de Dios y por lo tanto hermanos y iguales en dignidad. Digo, si esto es así, amá a tu prójimo y empezá por el más débil. Y esto es lo que está diciendo el Papa. Pero esto de manera concreta. Nos está recordando que hay hoy miles de millones de personas postergadas. Es fácil esta conversación y decirlo así, millones de personas postergadas. Ahora, son personas iguales a nosotros, no son menos. A veces nos parece que, bueno, porque están postergadas pueden esperar más. Ahora nosotros, si nos tocan algo, no se puede esperar. No, si somos iguales en dignidad. Y entonces lo que nos recuerda es que algo hay que hacer por esas personas que están postergadas, por los pueblos que están postergados. Que nuestra prioridad es el hermano. Y el hermano, en primer lugar, que no tiene poder. Y eso a nivel escala planetaria. Igual que pasa en los países, igual que pasa en las ciudades. Nos recuerda esto, y frente a esto tiene una gran oposición. Porque no hay que ser... Los datos están, digamos. Hay personas que tienen patrimonios superiores a países, a PBI de países enteros. Digo, no, más allá de juzgarlo, lo que digo, eso es una realidad. Y hay personas que no tienen lo mínimo para su dignidad. Ahora, a veces siento que en el mundo, que hay mucho dinero y mucho poder concentrado, no interesa que haya promoción, que se hable de que haya un poco más de dignidad para muchos pueblos. Y esto es lo que el Papa ha venido a señalar. Que no te digas cristiano si no te duele la situación del prójimo, que es igual a vos en dignidad, que está postergado y que está mal. Bueno, después obviamente discutamos las herramientas. Y en eso el Papa siempre ha sido claro.
ha dicho, bueno, para eso, por ejemplo, la Iglesia tiene un compendio de doctrina social de Iglesia, tiene una tradición de doctrina social de Iglesia, tiene valores inspirados en el Evangelio. Por eso para algunos de nosotros tan profunda la relación entre persona, comunidad, religión, pero digo, hay una inspiración en ese sentido. Entonces me parece que eso lo tenemos que tener en la cabeza y entender al Papa desde ese lugar. Lo que dice es, ojo, que la teoría y la discusión no nos haga olvidar lo prioritario que es ese prójimo que está olvidado y que algo tenemos que hacer hoy. El migrante, ¿qué hacemos con el migrante? Bueno, molesta el migrante en Europa, bárbaro. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos que se muera en el mar Mediterráneo? Molesta que hablemos de que las vacunas tienen que llegar a todo el mundo. ¿Qué hacemos entonces? Hacemos lo que hacemos ahora. Hay países con 3 dosis y millones de personas en África. En África creo que tiene el 5% de la población vacunada. ¿Y qué hacemos? Que se mueran como perros. Esa es la respuesta. El Papa hace estas preguntas y obviamente los interpela a los que tenemos alguna fe y a los que no tienen fe pero que tienen a los hombres de buena voluntad. Esto es lo que está diciendo. Ahora, si después por decir esto se lo quiere tildar, creo que en muchos casos por falta de maduración, ¿no es cierto? Por comunista, de no sé qué, pero creo que con mucha mala fe, porque lo que se trata es de desacreditar a una figura que a nivel internacional es que más claro conceptualmente y en su vida nos está señalando un rumbo. Y que no va más, si seguimos concentrando esto termina mal. Termina mal porque hay demasiadas personas fuera del sistema, porque hay un planeta que está complicado y que la fiebre de la concentración, del consumo, de una vida materialista, del individualismo más descarnado, no construye comunidad, destruye y no nos va a permitir tener futuro. Por eso quizás falta esperanza. Nos vuelve a dar esperanza el Papa. ¿Qué es hacer política para vos? Ya, yo creo que si uno esto lo toma como... Primero que es una vocación, es decir, algo que uno lleva adentro, no por mérito o algún mérito propio, simplemente, bueno, porque se ha despertado algo en el interior que uno no maneja. Y entonces hay un llamado, entonces hay una vocación, ¿no es cierto? Segundo, que si uno tiene el norte ese claro y está dispuesto a sacrificarse por ese norte, me parece que es una vocación muy noble. Y en ese sentido, creo que la política es la herramienta de respuesta para muchos de nosotros que se puede dar ante la ausencia de dignidad y de injusticia que sufren demasiadas personas, y la posibilidad de organizarnos en comunidad, respetando a todos, pero que también permita el desarrollo personal y conjunto de esa comunidad. Esto es la política, y para pelear por esto hay que hacerlo muy también desinteresadamente o quizás distanciado de intereses particulares. Y en ese sentido pasa a ser casi, te diría, heroico pelear por estas cuestiones, porque vos tenés enfrente poderes que no quieren que las cosas se acomoden. No por una perversión, pero sí por un egoísmo de la persona humana. Entonces hay personas que están muy bien, que la pasan muy bien, con una concentración, un status quo que no quiere que se toque. Cuando vos vas contra ese status quo, te quieren reventar, te quieren matar. Bueno, uno tiene que estar dispuesto a pelear por tu prójimo, por el pueblo, aun cuando en el camino dejes girones de la vida y puedas dejar inclusive la vida. Por eso el Papa Francisco dice algo que siempre hay que remarcar: el que quiera ser dirigente político-social tiene que estar desprendido, tiene que ser austero en su vida. Es importante eso, porque yo creo que si no, vos estás muy atado a los
bienes materiales y por tanto condicionado, y no respondés al prójimo, no respondés a la comunidad, no respondés a la justicia, sino a intereses particulares. En cambio, si vos estás livianito como la mochila liviana, obviamente que podés plantear con más libertad las cuestiones. Entonces, me parece que eso es importante. Sabiendo que quien no apoya su construcción política en el dinero, la tiene que apoyar en la organización. Entonces volvemos a la primera pregunta. Por eso es tan importante para quienes creen en esa dignidad de las personas y no juegan para los intereses de siempre, poder organizarse, porque tu fuerza no va a estar en el dinero, sino va a estar en la organización política, va a estar en aquellos que te puedan acompañar en esta lucha que es tan noble. ¿Qué conclusiones podés sacar hasta ahora de tu experiencia como senador provincial? Mira, es muy interesante porque te permite visualizar desde otro lugar y experiencia de vida algunas cuestiones que una cosa es la teoría y otra es lo que uno vivencia. Es decir, la tarea legislativa es muy noble si se trabaja bien, pero también te permite tener un roce si creces, si peleas algunas cuestiones con esquemas de poder, y entonces te permite también tener una lectura de la realidad y ver cómo hay muchos intereses económicos que condicionan a las instituciones. Entonces por eso tiene que haber organizaciones que respondan al pueblo y no a esos intereses económicos, porque si no después con las excusas de cuestiones legislativas y judiciales se le está haciendo el caldo gordo o se está respondiendo a intereses que no son del pueblo, que son de particulares. Bueno, esto es parte de lo que me ha permitido ver la experiencia de este paso en la legislatura, que agradezco porque hay algunas de estas cuestiones que uno las intuye, pero también las querés corroborar en la práctica. Che, ¿no será capaz una exageración que hay un lobby central de quienes tienen mucho poder económico y quieren manejar provincias, países, como si fuesen propios? Y eso capaz que suena bueno, no, pero eso es un discurso más, viste, de barricada. Pero después cuando vos te metés en algunos esquemas que son institucionales, te das cuenta de que es más real de lo que pensabas que era un mero discurso de barricada. Es muy real. Bueno, esa pelea hay que darla. No quiere decir esto que después, lo que hablamos hace un ratito, no quiere decir eso con lo del Papa. Es decir, vos tenés que señalar estas cosas. No quiere decir eso que después la respuesta ante eso sea una respuesta, digamos, marxista o no, digo, acá hay procesos que pueden ser de desarrollo, que entiendan, digamos, desarrollo económico, un mercado que tiene que también tener un despliegue, obviamente un sector privado que es el que motoriza a la economía. Esto se puede entender perfectamente. Lo que digo es que si no tenés en cuenta lo otro, la teoría que a veces se da desde un liberalismo purista es una teoría de libros, pero que después no se aplica nunca a la realidad y sobre todo termina siendo muy funcional a algunas concentraciones que no son buenas. Bueno, estás armando tu propio espacio, ya sea en la ciudad de Mar del Plata como en algunos lugares de la provincia. Bueno, ¿cómo surgió esta iniciativa y por qué abandonaste Juntos por el Cambio? Mira, creo que tiene que ver con todo esto que veníamos hablando. Es decir, siempre uno puede acertar o a veces bueno, y equivocarse, pero lo que nunca ni puse en duda y sé que fue que digamos, uno pelea por lo que hablamos antes, por el prójimo, por la persona humana y por el conjunto y las mayorías y por el pueblo. Es decir, esto siempre lo tuve en mi corazón. Siempre tuve un sentimiento de justicia muy importante. Y uno va viendo, digamos,
qué proceso político después puede ayudar más a esto. Y lo que me mostró la experiencia es que no se puede, digamos, mira, no se puede servir a dos señores, no se puede servir a Dios y al dinero, dice Cristo hace 2000 años y hoy con mayor. Bueno, no se puede servir al pueblo y al dinero. ¿Servís al pueblo o servís a la concentración económica? Entonces, cuando vos ves que si vos querés desplegar un pensamiento que tiene que ver con un Estado, obviamente, que tiene que ser moderno, que tiene que estar vinculado con el mundo, pero que a la vez desarrolla los pueblos y desarrolla tu país, y que si vos planteás esta cuestión y por tanto la importancia de la organización del pueblo para que tenga incidencia en las decisiones, y cuando vos planteás esto en tu espacio, no te lo permite porque ya responde, parece una concentración donde solamente ahí se van a dar las respuestas finales, no tenés que hacer nada en ese espacio. Y esto es lo que me parece que uno fue viviendo y me permitió la experiencia del paso por Juntos, digamos, por lo que la Cambiemos, y por eso también la distancia que tomé. Y con esto no quiero hacer no es que uno condene después a todos los que están en ese espacio, por favor. Hay muchas personas muy buenas. Lo que digo es el final, para dónde acumulas. Y ahí me parece que se acumula para algo que no tiene que ver con el desarrollo nacional de nuestros pueblos y con una inserción popular importante, porque digamos, si no solamente tiramos para el lado de las élites. Bueno, eso es lo que vi. Bueno, después en ese proceso ahora estamos yo ahora acompañando a algunos dirigentes locales. Creo que es importante que están dando peleas que son en sus ciudades. Obviamente que con una perspectiva después de inserción en un proceso y en un movimiento nacional, porque es natural que uno tenga que pelear después y acompañar las grandes luchas. Entonces eso va a después tener una derivación, pero por ahora es un paso, no sé si intermedio, pero de acumulación y también de ayudar a reordenar tanto el campo que no está jugando para una concentración que hace mal al país, porque también ese campo tiene que entender que no puede tener planteos a veces infantiles con respecto a cómo funciona la economía o cómo vincularse internacionalmente. Por supuesto que nunca tienen que ser de entrega, pero también es cierto que uno tiene que entender la realidad para poder moverse en ese mundo. Bueno, hoy hablaste un poco de esto de la dignidad humana y de la doctrina social de la Iglesia, que en su inicio, cuando habla de la dignidad humana, habla de la dignidad que tiene todo ser humano desde la concepción hasta la muerte natural. Bueno, me gustaría que nos cuentes qué es la Red de Legisladores por la Vida, que surgió el año pasado acá en Argentina, cuántos políticos agrupa, cuáles son sus objetivos. Mira, la red lo que intenta es que lo que se conoce como el movimiento celeste no se quede cerrado en posturas dogmáticas y que la defensa por la vida no termine tampoco en una postura ideológica que al final atenta, casi te diría, contra aquello mismo que dice defender. Entonces creo que en esto que hablamos al principio tiene que haber ideas claras, pero tiene que haber una construcción también que te permita llevar adelante esas ideas. Entonces necesitamos mayorías legislativas, necesitamos incorporar a sectores que también a veces defienden la vida, pero que están con otros temas también trabajándolos. Entonces tenés aquello que está perfecto, que la defensa, la cuestión de oponerse al aborto es central, es casi su tema, pero después hay otros sectores que tienen otros temas, pero que también defienden la vida. Bueno, vos tenés una gran variedad, desde celeste fuerte hasta celeste más claro, ¿no? Entonces creo que primero que hay que permitirse tener esa amplitud, porque lo que sí tenemos en común es que defendemos la vida en todas las instancias y sobre todo la vida más débil, dentro de las cuales está la vida que está en el vientre materno, y que no puede haber políticas sistemáticas desde el Estado
que casi te llevan, obligan, propugnan que cuanto pareciera que cuanto menos chicos nazcan mejor, que cuanto más promovamos el aborto mejor. Eso no es bueno. Entonces esto lo tenemos claro. Segundo, que eso se tiene que dar en un marco también de defensa de la familia, de los valores, de la libertad de los padres de enseñanza, de la libertad de conciencia y de enseñanza. Bueno, estos son como los principios básicos, tienen que ser claros, generales, y es lo que nos mueve. Después que sea transversal, porque lo que nos ha mostrado la experiencia, que hay en todas las fuerzas políticas defensores de la vida, por lo tanto, esto no tenemos que hacerlo partidario y cerrado, sino tratar de vincularnos entre todos los que están viendo esto. Y tercero, que no se cierre solamente a legisladores nacionales, sino también provinciales y locales, porque la inserción territorial, la cercana a la gente, muchas veces también la tiene ese concejal o ese legislador provincial. Esto fue lo que nos movió, esto fue lo que nos llevó a constituirlo, y creo que también a veces uno tiene que iniciar procesos antes que ocupar espacios. Yo siento que en eso hemos iniciado un proceso que puede ser muy bueno. Ojalá haya legisladores que puedan también tomarlo y desplegarlo, porque me parece que es la manera de trabajar la defensa por la vida. Así que eso es centralmente la red de legisladores por la vida. ¿Y cuáles son para vos, ya para ir cerrando, las falencias que tiene la política argentina actual y qué respuestas necesita desde la política a la sociedad en el corto y mediano plazo? Mira, lo que creo es que tenemos que tener, si vos me preguntás, lo que la experiencia demuestra, que lo más difícil es la honestidad en la política, porque estás todo el tiempo vinculándote con el poder y por lo tanto vinculado al poder con el dinero. Entonces tenés que estar muy desprendido y por lo tanto con mucha honestidad para no traicionar los ideales por los cuales vos trabajás. Obviamente que hay que tener ideales claros. Entonces, ideales claros vinculados con este principio de la dignidad de la persona humana y por lo tanto de la justicia que merece cada persona, que es dar al otro lo que le corresponde. Por eso la gran, digamos, no solo virtud, sino también norte que tiene la política es la justicia. Más allá que, como los griegos también enseñaban, la primera de las virtudes era la prudencia, es decir, el conocimiento de la realidad. Para hacer el bien tengo que conocer la realidad y parto de esta realidad. Por eso la primera virtud cardinal de los griegos era la prudencia y después la justicia, que es como el gran faro, ¿no es cierto? Pero digo, esto es la parte conceptual. Después esto hay que convertirlo, por esa prudencia hay que convertirlo en una construcción de poder suficiente para poder influir sobre tu realidad y por lo tanto transformarla, ir hacia ese norte. Ahora, para poder empujar esto tenés que ser muy honesto. Y en este sentido yo creo que la Argentina tiene un esquema que viene desde hace mucho tiempo, que le hace mucho daño, que digamos, concentra demasiado en demasiados pocos. Entonces hay que ver cómo se recrea un sistema donde la Argentina, que es un país que puede incluir a todos, pueda también salir adelante con un desarrollo que sea integral. Bueno, esto se tiene que hacer si hay mucha honestidad y si no te prestás al status quo que nos ha llevado a una situación calamitosa como la que vemos en los tiempos actuales. Después, obviamente, que te van a operar sobre esas mismas concentraciones para decir que lo que queremos organizar algunas transformaciones que sea para todos, somos los culpables, los que son culpables aquellos que nos acusan. Pero digo, esto es saber que es así y que posiblemente en el trayecto termines muchas veces apuntado. Pero bueno, si uno tiene claro esto, por eso digo de la honestidad y que es una vocación de vida y que los que hay que empujar, me parece que se pueden hacer grandes transformaciones. Por eso también creo que la gente está percibiendo esto. Por eso cuando hay expresiones que no, entre comillas, que no son del sistema, pero sobre todo que manifiestan, digamos, honestidad, crecen. Lo que pasó con Milei acá en la ciudad de Buenos Aires. Digamos, más allá de que
Él tiene cuestiones, tanto en su extremo libertario como en su discurso de confrontación, que no coincido para nada, porque la unidad está por encima del conflicto, más allá que no hay que negar el conflicto, pero digo, sí es cierto que creo que lo que se percibe es que lo que plantea lo dice honestamente. No estás siendo servil al esquema de siempre. No estás siendo servil en la ciudad de Buenos Aires al esquema de los negocios sistemáticos propios de esta urbe que es la más rica del país. Y eso es lo que me parece que le está dando un impulso. Obviamente que después, para poder sostener eso, necesitas organización política y mucho respeto real por las mayorías. Bueno, hay que ver si después él puede dar un paso de maduración en ese sentido. Pero lo que digo es, lo que se expresa hoy es que la gente percibe que necesitas mucha honestidad en el campo político para que la representación sea genuina. Así que el gran punto de discusión de este país es la honestidad. Y para que haya honestidad tiene que haber austeridad en los dirigentes, y el que quiera ser rico y tener plata, que está perfecto que haya muchos que lo quieran ser, pero que no se dedique a la política ni a las representaciones de organizaciones sociales. Si esto se puede lograr, creo que podemos retomar un buen camino que lamentablemente se ha perdido. Bueno, ya la pregunta última de Yapa. Bueno, hablaste un poco de Milei, el crecimiento de su espacio, y hay una parte del discurso de Milei que me gustaría preguntarte, que es una especie de reivindicación que hay de los 90. Hay Milei es creo que el único del arco político de aquellos que están compitiendo en estas elecciones que ha reivindicado la figura, por ejemplo, de Cavallo. ¿Qué fueron los 90 para vos? Y de Menem. ¿Qué fueron los 90 para vos? Sobre todo para muchos jóvenes que, bueno, entre los cuales me incluyo, que no vivimos esa época o éramos... Creo que fue un gran intento de inserción del país en el mundo desarrollado, con un capitalismo popular, con salarios altos y por lo tanto con inserción real, y que no respondía a esos intereses concentrados de siempre, y por eso es lo que no le perdonaron a Menem. Creo que fue un proceso espectacular, conducido políticamente, lo que mostró también. La figura de Cavallo es interesante, pero Cavallo funcionó porque estaba Menem. Cuando Cavallo estuvo con De la Rúa fue un gran fracaso. Entonces esto también lo tienen que entender claramente esos sectores, que está bien, digamos, que vean la figura de Cavallo, porque fue muy importante, digamos, en ese periodo, pero me parece que sacarlo del contexto político, y que tenía una conducción política de un peronista, es no entender cómo tiene que ser el proceso de capitalismo popular en la Argentina. Menem entendió bien cuestiones que tenían que ver con, diría Benedicto XVI, un sano liberalismo, que tenían que ver con la defensa también de los valores y de la vida y de la familia en ámbitos internacionales, que tenía la importancia de que permitió su proceso económico de salarios altos. Obviamente que después que hubo cosas que quizás había que corregir, lo que sea, está bien, pero el rumbo era muy bueno. Lo que no se le perdonó, que ese rumbo no lo tome el poder concentrado de siempre, que tira para los pocos, sino un peronista que tira para el pueblo. Y eso le salió muy caro a este país. Y por eso es muy bueno que alguien como Milei, que viene del liberalismo, no tenga la postura infantil de gorilismo que tienen tantos sectores liberales. Y por eso es muy valiente lo que él hace, de defender a Menem, porque la verdad que no es políticamente correcto. Se la tienen jurada los grandes medios, se la tienen jurada la progresía, a Menem nunca le perdonaron haber llevado el país en ese rumbo, y vuelvo a decir, digamos, en un rumbo, porque vos podés hacer un planteo de país capitalista, inserto en el mundo, pero cuando lo haces desde las élites, destrozás a las mayorías, que fue el gran fracaso, digamos, de Macri. Entonces ahí podés evaluar cómo es un proceso capitalista desde la teoría de los puristas, pero de la élite, que fracasa, o cuando viene del interior,
fue el gran proceso de Menem, como en su momento fue el gran proceso de Roca, otro gran presidente del interior, por darte un ejemplo. Entonces digo, esto también hay que entenderlo. Y lo que no le perdonan los medios capitalinos, las concentraciones económicas que hay acá, todo, es que lo hizo alguien que tiraba para el pueblo y venía del interior. Y entonces eso me parece que es algo que tenemos que entender. Y en ese sentido es muy valiente lo que hace Milei, porque es absolutamente políticamente incorrecto. Pero ¿sabes por qué también es muy importante y es lo que se le reconoce? Porque es honesto, porque sabe que no le suma, sabe que para muchos hablar, reivindicar a un peronista, no para los que somos peronistas, pero sí para reivindicar a un peronista ya, digamos, se bloquea y no te escucha más. Y sin embargo lo hace. Habla de la honestidad. Por eso creo que necesitamos dirigentes honestos. Eso habla bien de Milei. Y vuelvo a decirlo, en el contexto actual, si estuviese acá lo votaría Milei, obviamente. Con esto no quiere decir que coincida, no sé, digamos, una serie de cuestiones, ni que esté planteando algo para adelante. Lo que digo es que en este contexto de acá, eso es claro. Así que es lo que te puedo señalar con respecto a los 90, a esa gran figura que fue Carlos Menem, y que creo que, como suele pasar en Argentina, discutimos las obviedades y no valorizamos a los grandes hombres. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, por esta entrevista. Lucas Fiorini, senador bonaerense. Yo soy Juan Antonio, esto es Altmedia. No se olviden de suscribirse y nos vemos la próxima.